Africans brought civilization to America. It has now become common knowledge amongst academics that Christopher Columbus clearly did not discover America, not least because is it impossible to discover a people and a continent that was already there and thriving with culture. One can only wonder how Columbus could have discovered America when people were watching him from America's shores. Contrary to popular belief, African American history did not start with slavery in the New World. An overwhelming body of new evidence is emerging which proves that Africans had frequently sailed across the Atlantic to the Americas, thousands of years before Columbus and indeed before Christ. The great ancient civilizations of Egypt and West Africa traveled to the Americas, contributing immensely to early American civilization by importing the art of pyramid building, political systems, and religious practices as well as mathematics, writing and a sophisticated calendar. The strongest evidence of African presence in America before Columbus comes from the pen of Columbus himself. In 1920, a renowned American historian and linguist, Leo Wiener of Harvard University, in his book, Africa and the Discovery of America, explained how Columbus noted in his journal that Native Americans had confirmed that black-skinned people had come from the southeast in boats, trading in gold-tipped spears. One of the first documented instances of Africans sailing and settling in the Americas were black Egyptians led by King Ramses III, during the 19th dynasty in 1292 BCE. In fact, in 445 BCE, the Greek historian Herodotus wrote of the ancient Egyptian pharaohs' great seafaring and navigational skills. Further concrete evidence, noted by Drive. Imhotep and largely ignored by Eurocentric archaeologists, includes Egyptian artifacts found across North America from the Algonquin writings on the east coast to the artifacts and Egyptian place names in the Grand Canyon. In 1311 CE, another major wave of African exploration to the New World was led by King Abubakar II, the ruler of the 14th century Mali Empire, which was larger than the Holy Roman Empire. The king sent out 200 ships of men, and 200 ships of trade material, crops, animals, cloth, and crucially African knowledge of astronomy, religion and the arts. African explorers crossing the vast Atlantic waters in primitive boats may seem unlikely, or perhaps, far-fetched to some. Such incredible nautical achievements are not as daunting as they seem, given that numerous successful modern attempts have illustrated that without an oar, rudder, or sail ancient African boats, including the dugout, would certainly have been able to cross the vast ocean in a matter of weeks. As time allows us to drift further and further away from the European age of exploration and we move beyond an age of racial intellectual prejudice, historians are beginning to recognize that Africans were skilled navigators long before Europeans, contrary to popular belief. Of course, some Western historians continue to refute this fact because, consciously or unconsciously, they are still hanging on to the 19th century notion that seafaring was a European monopoly. After all, history will tell you that seafaring is the quintessential European achievement, the single endeavor of which Europeans are awfully proud. Seafaring allowed Europe to conquer the world. The notion that black Africans braved the roaring waters of the Atlantic Ocean and beat Europeans to the New World threatens a historically white sense of ownership over the seas. When most people think about ancient Mexico, the first civilizations that come to mind are the Incas, Aztecs, and the Maya. However, during the early 1940s archaeologists uncovered a civilization known as the Olmecs of 1200 BC, which predated any other advanced civilization in the Americas. The Olmec civilization, which was of African origin and dominated by Africans, was the first significant civilization in Mesoamerica and the mother culture of Mexico. Olmecs are perhaps best known for the carved colossal heads found in central Mexico, that exhibit an unmistakably African Negroid appearance. Ancient African historian Professor Van Sertima has illustrated how Olmecs were the first Mesoamerican civilization to use a written language, sophisticated astronomy, arts, and mathematics, and they built the first cities in Mexico, all of which greatly influenced the Mayans and subsequent civilizations in the Americas. There is not the slightest doubt that all later civilizations in Mexico and Central America rest ultimately on an Olmec base, once remarked Michael Coe, a leading historian on Mexico.
Africans clearly played an intricate role in the Olmec Empire's rise, and that African influence peaked during the same period that ancient Black Egyptian culture ascended in Africa. A clear indicator of pre-Columbus African transatlantic travel is the recent archaeological findings of narcotics native to America in ancient Egyptian mummies, which have astounded contemporary historians. German toxicologist, Svetla Balabanova, reported findings of cocaine and nicotine in ancient Egyptian mummies. These substances are known to only be derived from American plants. South American cocaine from Erythros island coca and nicotine from the Nicotiana tibicum. Such compounds could only have been introduced to ancient Egyptian culture through trade with Americans. Similarities across early American and African religions also indicate significant cross-cultural contact. The Mayans, Aztecs, and Incas all worshipped black gods, and the surviving portraits of the black deities are revealing. For instance, ancient portraits of the Quetzalcoatl, a Messiah serpent god, and Ikeahua, the god of war, are unquestionably Negro with dark skin and woolly hair. Why would Native Americans venerate images so unmistakably African if they had never seen them before? Numerous wall paintings in caves in Juxtlahuaca depict the famous ancient Egyptian opening of the mouth and cross libation rituals. All these spiritual system similarities are too large and occur far too often to be mere coincidences. Professor Everett Borders notes another very important indication of African presence, which is the nature of early American pyramids. Pyramid construction is highly specialized. Ancient Egypt progressed from the original stepped pyramid of Djoser, to the more sophisticated finished product at Giza. However, at La Venta in Mexico, the Olmecs made a fully finished pyramid, with no signs of progressive learning. Almshan and Egyptian pyramids were both placed on the same north-south axis and had strikingly similar construction methods. Tellingly, all of these pyramids also served the same dual purpose, tomb and temple. Ancient transatlantic similarities in botany, spiritual system, and pyramid building constitute but a fraction of the signs of African influence in ancient America. Other indicators include astronomy, art, writing systems, flora, and fauna. Historically, African people have been exceptional explorers and purveyors of culture across the world. Throughout all of these travels, African explorers have not had a history of starting devastating wars on the people they met. The greatest threat towards Africa having a glorious future is her people's ignorance of Africa's glorious past. Pre-Columbus civilization in the Americas had its foundation built by Africans and developed by the ingenuity of Native Americans. Sadly, America, in post-Columbus times, was founded on the genocide of the indigenous Americans, built on the backs of African slaves, and continues to run on the exploitation of workers at home and abroad. Clearly, Africans helped civilize America well before Europeans discovered America, and well before Europeans claimed to have civilized Africa. The growing body of evidence is now becoming simply too loud to ignore. It's about time education policymakers re-examine their school curriculums to adjust for America's long pre-Columbus history. Los africanos trajeron la civilización a América. Ahora se ha vuelto de conocimiento común entre los académicos que Cristóbal Colón claramente no descubrió América, sobre todo porque es imposible descubrir un pueblo y un continente que ya estaba allí y próspero con la cultura. Uno solo puede preguntarse cómo Colón pudo haber descubierto América cuando la gente lo observaba desde las costas de América. Contrariamente a la creencia popular, la historia afroamericana no comenzó con la esclavitud en el Nuevo Mundo. Está surgiendo un conjunto abrumador de nuevas pruebas que prueban que los africanos habían navegado con frecuencia a través del Atlántico hacia las Américas, miles de años antes de Colón y de hecho antes de Cristo. Las grandes civilizaciones antiguas de Egipto y África Occidental viajaron a las Américas, contribuyendo inmensamente a la civilización americana primitiva al importar el arte de la construcción de pirámides, los sistemas políticos y las prácticas religiosas, así como las matemáticas, la escritura y un calendario sofisticado. La evidencia más fuerte de la presencia africana en América antes de Colón proviene de la pluma del propio Colón. En 1920, un renombrado historiador y lingüista estadounidense, Leo Wiener, de la Universidad de Harvard, en su libro África y el descubrimiento de América,
explicó cómo Colón anotó en su diario que los nativos americanos habían confirmado que personas de piel negra habían venido del sureste en botes, comerciando con lanzas con puntas de oro. Uno de los primeros casos documentados de africanos navegando y estableciéndose en las Américas fueron los egipcios negros liderados por el rey Ramsés III, durante la dinastía 19 en 1292 a. De hecho, en 445 AC. El historiador griego Heródoto escribió sobre las grandes habilidades de navegación y navegación de los faraones del antiguo Egipto. Más evidencia concreta, señalada por el Dr. Imhotep y en gran parte ignorada por los arqueólogos eurocéntricos, incluye artefactos egipcios encontrados en América del Norte, desde los escritos de Algonquin en la costa este hasta los artefactos y nombres de lugares egipcios en el Gran Cañón. En 1311 s. El rey Abubakar II, el gobernante del Imperio de Malí del siglo XIV, dirigió otra gran ola de exploración africana hacia el Nuevo Mundo, que era más grande que el Sacro Imperio Romano Germánico. El rey envió 200 barcos de hombres y 200 barcos de material de comercio, cultivos, animales, telas y conocimientos africanos cruciales de astronomía, religión y artes. Los exploradores africanos que cruzan las vastas aguas del Atlántico en barcos primitivos pueden parecer poco probables, o quizás descabellados para algunos. Estos increíbles logros náuticos no son tan desalentadores como parecen, dado que numerosos intentos modernos exitosos han ilustrado que sin un remo, timón o vela, los antiguos barcos africanos, incluido el dugout, seguramente habrían podido cruzar el vasto océano en cuestión de semanas. A medida que el tiempo nos permite alejarnos cada vez más de la era europea de la exploración y nos movemos más allá de una era de prejuicio intelectual racial, los historiadores comienzan a reconocer que los africanos eran hábiles navegantes mucho antes que los europeos, contrariamente a la creencia popular. Por supuesto, algunos historiadores occidentales continúan refutando este hecho porque, consciente o inconscientemente, todavía se aferran a la noción del siglo XIX de que la navegación era un monopolio europeo. Después de todo, la historia le dirá que la navegación es el logro europeo por excelencia, el único esfuerzo del que los europeos están terriblemente orgullosos. La navegación permitió a Europa conquistar el mundo. La noción de que los negros africanos desafiaron las rugientes aguas del Océano Atlántico y llegaron antes que los europeos al Nuevo Mundo amenaza un sentido de propiedad históricamente blanco sobre los mares. Cuando la mayoría de la gente piensa en el México antiguo, las primeras civilizaciones que vienen a la mente son los incas, los aztecas y los mayas. Sin embargo, a principios de la década de 1940, los arqueólogos descubrieron una civilización conocida como los olmecas del año 1200 AC. Anterior a cualquier otra civilización avanzada en las Américas. La civilización olmeca, de origen africano y dominada por africanos, fue la primera civilización importante en Mesoamérica y la cultura madre de México. Los olmecas son quizás mejor conocidos por las cabezas colosales talladas que se encuentran en el centro de México, que exhiben una apariencia negroide inconfundiblemente africana. El historiador africano antiguo, el profesor Van Sertima, ha ilustrado cómo los olmecas fueron la primera civilización mesoamericana en usar un lenguaje escrito, astronomía sofisticada, las artes y las matemáticas y construyeron las primeras ciudades de México, todo lo cual influyó mucho en los mayas y las civilizaciones posteriores en las Américas. No hay la menor duda de que todas las civilizaciones posteriores en México y América Central, descansan en última instancia sobre una base olmeca, comentó una vez Michael Coe, un destacado historiador de México. Los africanos claramente jugaron un papel intrincado en el surgimiento del imperio olmeca y esa influencia africana alcanzó su punto máximo durante el mismo periodo en que la antigua cultura egipcia negra ascendió en África. Un claro indicador de los viajes transatlánticos africanos precolombinos son los recientes hallazgos arqueológicos de narcóticos nativos de América en las momias del antiguo Egipto, que han asombrado a los historiadores contemporáneos. La toxicóloga alemana, Svetla Balabanova, informó hallazgos de cocaína y nicotina en momias del antiguo Egipto. Se sabe que estas sustancias solo se derivan de plantas americanas. Cocaína sudamericana de Erythroxylon coca y nicotina de Nicotiana cyaneae tabacum. Dichos compuestos solo podrían haberse introducido en la cultura del antiguo Egipto a través del comercio con los estadounidenses.
Las similitudes entre las primeras religiones estadounidenses y africanas también indican un contacto intercultural significativo. Los mayas, aztecas e incas adoraban a dioses negros y los retratos sobrevivientes de las deidades negras son reveladores. Por ejemplo, los retratos antiguos de Quetzalcóatl, un dios serpiente mesías, y Ekawa, el dios de la guerra, son incuestionablemente negros con piel oscura y cabello lanudo. ¿Por qué los nativos americanos venerarían imágenes tan inconfundiblemente africanas si nunca las hubieran visto antes? Numerosas pinturas murales en las cuevas de Juztlahuaca representan la famosa apertura de la boca del antiguo Egipto y los rituales de libación cruzada. Todas estas similitudes del sistema espiritual son demasiado grandes y ocurren con demasiada frecuencia para ser meras coincidencias. El profesor Everett Border señala otro indicio muy importante de la presencia africana, que es la naturaleza de las primeras pirámides americanas. La construcción de pirámides es altamente especializada. El antiguo Egipto progresó desde la pirámide escalonada original de Djoser hasta el producto terminado más sofisticado en Gizeh. Sin embargo, en la venta en México, los olmecas hicieron una pirámide completamente terminada, sin signos de aprendizaje progresivo. Las pirámides olmecianas y egipcias se colocaron en el mismo eje norte-sur y tenían métodos de construcción sorprendentemente similares. De manera reveladora, todas estas pirámides también sirvieron para el mismo propósito dual, tumba y templo. Similitudes transatlánticas antiguas en botánica. El sistema espiritual y la construcción de pirámides constituyen solo una fracción de los signos de la influencia africana en la América antigua. Otros indicadores incluyen la astronomía, el arte, los sistemas de escritura, la flora y la fauna. Históricamente, los africanos han sido excepcionales exploradores y proveedores de cultura en todo el mundo. A lo largo de todos estos viajes, los exploradores africanos no han tenido un historial de iniciar guerras devastadoras contra las personas que conocieron. La mayor amenaza para que África tenga un futuro glorioso es la ignorancia de su pueblo sobre el pasado glorioso de África. La civilización precolombina en las Américas tuvo sus cimientos construidos por africanos y desarrollados por el ingenio de los nativos americanos. Tristemente, Estados Unidos, en la época posterior a Colón, se fundó sobre el genocidio de los indígenas estadounidenses, se construyó sobre las espaldas de los esclavos africanos y continúa funcionando sobre la explotación de los trabajadores en el país y en el extranjero. Claramente, los africanos ayudaron a civilizar América mucho antes de que los europeos descubrieran América, y mucho antes de que los europeos afirmaran haber civilizado a África. El creciente cuerpo de evidencia ahora se está volviendo simplemente demasiado ruidoso para ignorarlo. Ya es hora de que los formuladores de políticas educativas vuelvan a examinar sus currículos escolares para ajustarlos a la larga historia precolombina de Estados Unidos.